Bien, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a los que estáis aquí presentes. Quiero trasladar un saludo especial a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo desde aquí, desde YouTube y desde las redes sociales, que nos están siguiendo en este foro de organización. Estamos en la segunda mesa de la tarde, donde nos acompaña el compañero Francisco Salazar, Paco Salazar, para los que le conocemos habitualmente en el partido. Paco Salazar es el secretario de Acción Electoral de la Ejecutiva Federal del PSOE y también es el director adjunto del gabinete del presidente del Gobierno de España. Ya nos acompañó en el pasado foro, donde tuvimos tiempo de debatir y de tratar asuntos de especial interés. Y hoy queríamos montar con él una mesa que tiene mucho sentido en el momento político que estamos viviendo. Una mesa que la hemos titulado Gobernar en el momento político actual, experiencias y claves de futuro. Y de eso precisamente es de lo que queremos hablar con Paco, para que nos sirva no solo para enriquecer este foro, sino en un momento en el que se acercan los congresos del partido, donde tenemos que diseñar nuestras ponencias políticas y diseñar nuestro proyecto político para lo que sean los próximos 4 años del partido. Y el objetivo del Partido Socialista siempre es el de transformar a través de la política, y para eso hay que hacerlo, como bien se dice, con el BOE, gobernando. Gobernar en este momento está siendo clave para la ciudadanía española y el objetivo es seguir gobernando. Y por eso es muy importante que seamos capaces de analizar el contexto político actual para poder diseñar las claves de futuro. Yo no me voy a alargar más, tendremos tiempo de ir compartiendo y le voy a pasar la palabra a Paco para que pueda desgranarnos inicialmente ese contexto en el que nos estamos moviendo y por dónde vamos a circular, y podamos luego compartir tiempo de tertulia con él. Así que, sin alargarme más, pues le paso la palabra a él, agradeciéndole una vez más que nos acompañe y que siempre esté disponible para venir al PSOE de Extremadura a tratar, a estar estos ratitos que son tan productivos para la militancia. Así que, Paco, todo tuyo. Yo siempre, al revés, agradecido de venir aquí. Ya lo dije la última vez que estuve aquí, hace 2 años, porque nos ha pasado la pandemia por medio, que yo asocio siempre Extremadura a la comida. Es una cuestión, y os decía la última vez que estuve aquí que mi ilusión era tomarme una tostada de esta enorme de cachuela que me tomo aquí. Y llevo aquí desde anoche y todo han sido experiencias gastronómicas estupendas. Pero aparte de eso, veros algunos de vosotros, que hace mucho tiempo que no nos vemos, aunque coincidimos alguna vez en Madrid con algunos de vosotros, pero es un placer otra vez volver a tener, en este caso a nivel virtual, seguro que los compañeros y compañeras que nos siguen por redes, pero también a los que estáis aquí presentes, pues es un gustazo para los que llevamos tanto tiempo, vamos a decir, encerrados en un despacho, aunque estemos conectados y hablamos, pero para mí, al revés, el agradecimiento mío porque me hayáis invitado. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar, pero yo creo que lo mejor es ir al grano. Y yo iría al grano, después si queréis pues hablamos, o preguntáis, o lo que tú creas, Juanra, pero yo iría al grano pensando en una fecha. Yo creo que hay que pensar en el 4º domingo de mayo del 2023. Elecciones municipales, elecciones autonómicas y probablemente elecciones generales después. Esto es importante porque siempre hay que tener un horizonte. No se trata de que gobernemos para ganar las próximas elecciones, que es la obligación del partido, por otra parte. La obligación del partido es ganar para poder gobernar y gobernar para poder hacer cosas. Es una lógica muy simple. Pero se trata también porque están compitiendo en el mundo, como siempre, 2 modelos antagónicos. Uno lo representa la socialdemocracia y otro lo vivimos en la pasada crisis, que es el neoliberalismo radical que sufrimos, que parecía que era algo de sentido común en aquella época. Había que hacer recortes, había que ajustarse, y hemos demostrado con esta crisis de la pandemia que no, que hay otro modelo que se puede entender. Y decía que precisamente porque tenemos que defender ese modelo hay que pensar en un proceso electoral que se acerca, que parece que está lejos, pero que llegará. Y pensando en eso podemos hablar de muchas cosas, pero yo la resumiría en 3, al menos 3 que yo le doy especialmente valor. Una de ellas es entender que la política cambia todo y cambia muy rápido y que ya estamos en otra etapa. La etapa de la pandemia
aunque sigamos en pandemia, aunque sigamos con la vacunación, pero en términos políticos ha pasado. Y viene una etapa nueva. Una etapa que está definida no por los políticos ni por los que nos toca gobernar, está definida por la propia actitud de los ciudadanos. El marco emocional lo definen los ciudadanos, no nosotros. Y los ciudadanos tienen anhelos de esperanza, anhelos de hedonismo, hedonismo en el sentido de disfrutar de los placeres de la vida. Por tanto, no les interesan posiciones tristes y negativas, les interesa el optimismo. ¿Qué político o qué líder, sea un alcalde de una ciudad, un presidente autonómico o un presidente de un gobierno, puede atraer la atención de los ciudadanos y sentirse querido? Primero, el que sea capaz de otear el horizonte, el que mira al futuro, porque nadie vota pasado. La gente sigue al que ilumina el futuro. Pero segundo, el que ilumina el futuro o otea el horizonte basado en dos criterios. Uno, el optimismo y el otro, la modernización. Si no me defines un futuro optimista y esperanzador, y si no me defines un futuro donde se produzcan todas las transformaciones que sabemos que van a pasar en el mundo y yo quiero disfrutar de ellas, no serás mi líder, no serás mi referencia, no te seguiré. Ese es uno de los elementos que quería destacar. Dos elementos más. Un segundo elemento es el 40 Congreso del PSOE. Algunos dirán, bueno, es un proceso interno donde el PSOE se reparte los cargos, donde se definen cosas a futuro. Es mucho más que eso. Y es más que eso porque la historia del PSOE está ligada a la historia de España, siempre. Estoy hablando de la etapa democrática después de la dictadura. Son muchos años, son 40 y tantos años. En ese tiempo se producen dos cosas que me parecen muy interesantes. Una, el PSOE cambia con España. Y otra, el PSOE cambia España. Son dos cosas distintas. El PSOE cambia con España y el PSOE cambia España. El PSOE cambia con España nos indica que los anhelos, los deseos de la ciudadanía en cada momento de nuestra historia han sido unos y nos lo han hecho saber, nos han trasladado los jóvenes, siempre las generaciones jóvenes, pero siempre todas las generaciones, nos han pedido, oye, esto es lo que queremos para nuestro país. Y nosotros nos hemos adaptado a las demandas que tienen los ciudadanos. El PSOE de siempre, porque el PSOE siempre es el mismo, pero un PSOE que adapta sus estructuras, adapta su forma de entender la política y que adapta sus planteamientos de gestión. Porque cambiamos con España. España evoluciona, se moderniza y el PSOE también. Ese es el gran éxito que tiene el PSOE. Y el PSOE cambia España, porque es el único partido que lo puede cambiar. Los conservadores no pueden cambiar España, porque los conservadores su situación siempre es mantener el status quo. Los conservadores no entienden del progreso y del avance, mejor que se quede todo como está. Mientras que la socialdemocracia, nuestro propósito siempre es el progreso, lo que hablábamos antes de modernización. Y de nosotros se espera que cuando vienen tiempos de cambio seamos punta de lanza y trabajemos en los cambios. Por tanto, el Congreso del Partido no es cuestión menor. Añado a esto, el Congreso sirve para relanzar el partido, para tensionarlo, para enfrentarse a los próximos procesos electorales. Y los procesos electorales que vamos a vivir en España, tanto municipales, autonómicas, como las propias generales, cuando toquen, se basan en un criterio. Y el criterio es que si la izquierda tiene que gobernar, ahora que estamos en bloques izquierda y derecha y está tan fragmentado, si la izquierda tiene que gobernar, solo puede gobernar si el PSOE está fuerte. Nunca la izquierda ha gobernado si el PSOE está débil. Por tanto, nosotros tenemos una responsabilidad no para con el partido y que el partido esté fuerte para enfrentarse a los procesos electorales, sino que el partido, la izquierda necesita que el PSOE esté fuerte. Tercer elemento, os he definido, alumbrado mi opinión en relación a que hay una etapa nueva, post-pandemia. Os he dicho que el Congreso del Partido es un elemento muy importante. Y el tercer elemento, para mí importante, que son muchas más cosas, porque todo es muy complejo, pero yo quiero hablaros de esto. El tercer elemento
de cara a enfrentarse a procesos electorales son los jóvenes. Siempre lo han sido. Los jóvenes del año 82-83 eran unos, los jóvenes del año 2004 eran otros y los jóvenes de ahora son otros. Y cada uno de esos jóvenes tenía unos anhelos y unas disposiciones distintas. Son elementos de complejidad, o sea, los jóvenes no es un paquete. Probablemente podríamos fraccionar un montón de jóvenes distintos, pero yo, si me permitís, lo voy a hacer en dos bloques, que esto se escribe mucho y se puede definir. Un bloque es los que llaman Zetas, que son entre los 18 y 24 años, y otro los que llaman Millennials, que es entre los 25 y 35 años. Muy distinto. Los más jóvenes confían en el presidente Sánchez, confían en el PSOE, los Zetas, confían en el plan de recuperación económica. Y son gente que son ambiciosos en su mundo, tienen un optimismo y ellos quieren hacer algo. Se ven a sí mismos, se miran a sí mismos. Y curioso, y esto es importante, cuando les hablamos de feminismo, de ecologismo, les interesa. Pero les interesa tanto que cuando decimos somos un partido ecologista, somos un partido feminista, dicen ellos, estaría bueno que no. O sea, lo ven tan natural el ser ecologista, el ser feminista, que es que cuando le dices que lo somos, ellos como enfadados, hombre, pues claro que tendréis que ser feministas y ecologistas. Esos son los de 18 o 24 años. Pero si nos vamos a los millennials, ya no tienen tanta confianza en los partidos tradicionales, porque están frustrados, porque les hablamos del ascensor social, porque no han recibido en las últimas décadas ningún tipo de ayuda de los partidos tradicionales, porque piensan que no, su mundo se les ha derrumbado, porque los que viven en grandes ciudades o en el extrarradio no pueden acceder a una vivienda, porque es muy difícil tener un salario digno, una actividad, no ven un futuro a su vida. Y cuando les hablas del plan de recuperación tienen sus recelos. Por tanto, si nosotros queremos trasladar ese elemento de modernización, de optimismo e implementar las políticas económicas que parece que nos van a llegar y que van a ser buenas para el país, tenemos que contar con estos jóvenes. Y ellos tienen que contar con nosotros también. Y esta no es una tarea fácil. Por consiguiente, si incorporamos el ser consciente de que la etapa pandemia pasa a etapa optimismo y modernización, si somos conscientes de que el Congreso del Partido es un elemento muy importante revitalizador y reilusionador y relanzador, y si somos conscientes de que los objetivos son jóvenes, ese es el camino que nos puede llevar a pensar en el 2023. Llegamos al 2023. Nuestras fortalezas, ¿cuáles son? Una, somos un partido, probablemente el único de España, que tiene una implantación territorial total. Yo cuando creo que mañana clausura Salvador Illa aquí, me ha tocado trabajar con Salvador en Cataluña, cualquier rincón de Cataluña hay compañeros del PSC y hay una sede y están en el gobierno o en la oposición, pero están allí. Pero lo mismo puede pasar en cualquier territorio de España, en las Canarias, en Baleares. Somos un partido con poder político municipal, con gobiernos autonómicos, con presencia en todos los grupos parlamentarios autonómicos. Esa es una de nuestras fortalezas. Otra fortaleza, tenemos el Gobierno de España. Y tener el Gobierno de España es tener un presidente que al final siempre puede tener la iniciativa. Quedan 2 años son larguísimos. Tener la iniciativa desde el punto de vista de gobierno, tener el BOE, es mucho. Otra gran fortaleza. Y por último, y no menor, llegamos a un momento de mucha fragmentación. Hay compañeros y compañeras que tienen la oportunidad de gobernar con mayoría absoluta. Yo soy de una ciudad, Dos Hermanas, donde gobernamos con mayoría absoluta desde el 1983. Una ciudad de casi 150.000 habitantes, con mayoría absoluta desde el año 83, es algo increíble. Pero no en todos sitios se puede gobernar con mayoría absoluta. Y sobre todo, los parlamentos son muy difíciles, me refiero a los autonómicos y en concreto las generales. Con lo cual llegamos a un escenario de fragmentación total que nos dice lo siguiente. Ganar, en muchos casos, es gobernar. Porque se dan circunstancias donde se gana y no se gobierna. Y a este elemento, la fortaleza del PSOE, ¿cuál es?
que somos un partido que puede llegar a acuerdos, que puede conformar mayoría. Y no todos los bloques, en este caso el de la derecha, tiene posibilidad de llegar a esa suma. Si trabajamos todo lo que he intentado decir con pinceladas y somos conscientes de las fortalezas que tenemos, quedan muchos meses hasta que lleguen esos procesos electorales y yo creo que tenemos mucha oportunidad en donde se está gobernando de gobernar y donde no se está gobernando y trabajando para tener opciones y gobernar. He intentado ser sintético, pero prefería que después, si queréis, pues hablamos o lo que tú consideres. Bien, gracias, Paco. Yo, si te parece, por ir rompiendo el hielo y entablando conversación, porque has dicho cosas interesantes que yo creo que sería bueno que las contextualizáramos. Definías de alguna forma nuestro espacio socialdemócrata, ¿no?, electoral, y hablabas también de jóvenes. Y a mí me gustaría que uniéramos esos dos planteamientos. Cuando hacías la reflexión especialmente de los millennials, que yo la ampliaría hasta los 39, que son los que yo tengo, y todavía algunos estudios de millennials me meten todavía en ese rango de edad, ¿no? Sobre todo porque tenemos ciertas similitudes en lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que marca el contexto político, aunque ya parezca muy lejano, es la crisis de 2008. Donde esas generaciones mejor preparadas, mejor formadas que se decían, empezamos a perder las oportunidades que se nos planteaban, ¿no? Y se mezclaron la crisis económica con la llegada de un gobierno haciendo recortes a diestro y siniestro, como fue el gobierno del Partido Popular, y con el resurgir escabroso de casos de corrupción a manta, ¿no?, en el partido del gobierno, ¿no? De ahí surgió buena parte, en buena medida, el 15M. Y empezó a cambiar los bloques de debate. Ya no se hablaba solo de izquierda-derecha, sino que había una generación, que es esa generación millennial, que se sentía desconcertada ante esa desafección política y se empezó a generar y a fraguar el que emergieran partidos como Podemos, especialmente, que surge del 15M, pero partidos que, aunque se crearon en 2010, si no recuerdo mal, Ciudadanos, en el ámbito autonómico, también aprovechó ese cambio de eje para hablar de los de arriba frente a los de abajo, en vez de izquierda a derecha, aprovechando esa coyuntura de descreimiento de la sociedad, especialmente de esa generación en la política, ¿no?, porque no le estaba dando respuesta a sus problemas. Y eso es un tema muy importante, porque si analizamos el espectro ideológico de la sociedad, es claro. Si cogemos las encuestas del CIS desde el año 79 hasta la del pasado mes de mayo, la sociedad sigue en el mismo punto ideológico. Ni se ha polarizado hacia la derecha ni a la izquierda. Sigue en el 4,2, 4,3. Entre el 79 y mayo de 2021 se han movido 4 décimas. Es decir, la sociedad se sitúa en la socialdemocracia, en el espacio del centro-izquierda. Y al PSOE le han situado exactamente en ese mismo punto. También se ha movido 3-4 décimas desde el 79 hasta mayo de 2021. Entre el 4,6 y el 4,3, 4,2 nos han estado moviendo en todo ese espectro. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una sociedad de espectro ideológico socialdemócrata, pero que la derecha ha entendido que con discursos de antipolítica pueden conseguir que les lleguen a votar porque sí son capaces de priorizar el eje de los de arriba frente a los de abajo al de izquierda a derecha. Y eso es un planteamiento que tenemos que tener muy en cuenta para saber cómo afrontamos los tiempos futuros y cómo exponemos un proyecto político que sea capaz de rebatirle a las derechas que hay que priorizar el espectro izquierda-derecha frente al de arriba y los de abajo, ¿no? Sobre todo porque el peligro está en que el Partido Popular no se da cuenta que en ese debate de los de arriba y los de abajo ellos están arriba y que lo único que van a fomentar es que la ultraderecha pudiera crecer. Y eso ya no es un problema en cuanto a lo electoral, sino también es un problema de un ámbito superior. En ese sentido, a mí me gustaría que pudiera evaluar, además desde tu labor en el gabinete y también en el partido, la pandemia, cómo ha afectado no solo a esa generación, sino a todas las generaciones con respecto a lo que estoy comentando. Es decir, cómo puede marcarse
ese contexto político post-pandemia, ¿no? Es decir, ¿qué puede haber supuesto la pandemia en todo este espectro político? Ahí hay dos cosas. Una, digamos, surge con la crisis del 2008 una desafección de la política, probablemente porque simple y llanamente los jóvenes especialmente, pero mucha gente entiende que la política no le da respuesta a sus problemas. No le da respuesta. No lo ven. Yo en alguna ocasión he dicho que el nivel de exigencia del ciudadano ha evolucionado mucho. El nivel de exigencia del principio de la democracia del ciudadano medio no era demasiado grande. Estamos hablando de los años 80. Entonces, mucha gente decía, cuando votaba, yo quiero que sea político. Con que sea político me vale. Claro, es que veníamos de una dictadura. Entonces, alguien que fuera político era suficiente. Como 15 o 20 años después, el nivel de exigencia aumenta. Y es, yo quiero que sea político o política, pero que haga política. Y hacer política, que era llegar a acuerdos, sacar cosas adelante. Hoy el nivel de exigencia es máximo. Entonces, a Guillermo, por poner al presidente de la Junta de Extremadura, le piden que sea político. Le piden que haga política, pero sobre todo le piden que la política que él hace haga cosas para la gente. O sea, el nivel ya es extremo. No solo quiere que sea político y que haga política, sino que esa política haga cosas para mí. Claro, con la crisis, entre los recortes, la frustración de esta generación que no fue capaz de ascender por la crisis, pues hubo una desafección importante y eso fue una gran consecuencia, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, de la aparición de partidos de carácter populista, vamos a llamar. Y los partidos tradicionales se fueron desafectados. ¿Qué ha pasado durante la pandemia? Han pasado dos cosas, en mi opinión, muy fuertes. Una, de rango local, que la hemos visto, y cuando digo local digo el conjunto de España, que es, se ha gestionado una crisis con una posición diametralmente distinta a como se ha gestionado la anterior. Frente al recorte, gasto público. Frente a la no protección del más débil, protección total. Con cosas concretas, cosas concretas que tienen que ver prohibición de corte de suministro de agua o de energía, prohibición de desahucio, aumento del salario mínimo interprofesional, establecimiento del ingreso mínimo vital, ERTES, que eran una solución para los trabajadores pero también para las empresas, pero a la vez se ha producido un gasto público en incentivar los sectores económicos. Plan especial para el turismo, plan especial para las explotaciones agrarias, plan especial para la hostelería y muchos otros más. Con lo cual, dentro del balance de legislatura, la gestión que se ha hecho eran cosas que afectaban directamente al ciudadano. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, de mucho más profundidad, y es, en la batalla de la ideología, la derecha siempre ha estado beligerante para establecer, a través de los medios de comunicación, a través de las acciones, durante muchos años, décadas, que eso del gasto público nos llevaba a la ruina, que eso de que el Estado intervenga es un desastre, que las cosas, no podéis vivir por encima de vuestras posibilidades, no se puede gastar tanto, vamos a ejecutar los recortes, nosotros somos los que gestionamos bien la economía. Y lo que se está demostrando es que la economía hay alternativas a gestionarla, como dice la derecha. Y la alternativa funciona. Y no estoy hablando de volver a las políticas keynesianas de hace muchos años. No, estoy hablando del sentido común. Mientras que nos vendieron que el sentido común eran las políticas neoliberales, el sentido común que se está imponiendo hoy en el mundo, el sentido común es el sentido común socialdemócrata. Hay veces que todo este rollo que os cuento se puede simplificar en una frase. Puedes coger todo el balance de legislatura, todas las publicaciones en el BOE e intentar explicarlo como estoy intentando explicarlo yo aquí. Pero hay veces que con 15 segundos se ven. Y no sé si lo habéis visto, y si no lo habéis visto, buscadlo. Ayer, a Biden, en un espacio público, le dicen, oiga, no encontramos trabajadores
que sirvan en los hoteles. Trabajadores para los hoteles. Y el tío, el presidente Biden, se acerca al micrófono y susurrando dice: pagadles más. Esto es un cambio de paradigma. Tasas a las grandes empresas, impuestos a las grandes empresas, aumento del salario mínimo interprofesional, lo que estaba intentando explicar. Pero él en 30 segundos definió cuál es el paradigma. Pagadles más, que es nuestro ingreso mínimo vital o nuestro incremento del salario mínimo interprofesional. ¿Se puede gestionar la economía y hacerlo bien desde posiciones socialdemócratas? Sí. ¿Se está satisfaciendo? Sí. El problema es con los jóvenes que yo mencionaba antes, es que lo que tenemos es una gente que ha vivido una época de enorme frustración. Tan enorme que muchos demandaban verdaderas revoluciones. O sea, el 15M no es más que una consecuencia de, oiga, es que hay que hacer una revolución. No estoy hablando de la cuestión Podemos y acabar con el régimen del 78. Es una parte de mentira de la política. La parte de verdad es que había jóvenes que querían que hiciéramos algo. Y es, yo no puedo vivir en Fuenlabrada y no tener posibilidad de acceder a un alquiler porque es imposible con mi salario y no tengo vida, no tengo horizonte de vida. Y entonces eso tiene que ver con una reforma de la actividad laboral, tiene que ver con una reforma de la actividad empresarial porque afecta a las cuestiones de las cosas del comer de esos jóvenes. Probablemente también con una reforma muy importante de la cuestión inmobiliaria. Alguna vez me han dicho que soy exagerado con esto que voy a decir, pero yo lo digo y me quedo tan pancho. Yo tengo el convencimiento de que las reformas inmobiliarias que necesitamos a futuro son, en este siglo XXI, lo que era la reforma agraria del siglo XX. Si no somos capaces de dar un salto cualitativo y que los jóvenes tengan posibilidad de acceder a la vivienda, tendremos una seria dificultad de conectar con ellos. Ya tenemos, os comento también, tenemos ya alguna pregunta. Si alguien de la sala quiere pedir palabra, que levante la mano para que así yo vaya teniendo en cuenta, porque la idea es conversar con todos. Te voy a trasladar la primera pregunta junto con una reflexión que tenía planteada a raíz de lo que comentaba, ¿no? Siempre escuchamos de la gente que quiere ver a los políticos poniéndose de acuerdo, como bien decías, para abordar sus problemas y darle solución a sus problemas, ¿no? No les gusta la confrontación y quieren ver acuerdos en los partidos políticos. Pero al mismo tiempo nos encontramos que en muchas ocasiones el electorado castiga las cesiones para llegar a acuerdos. Entonces es una coyuntura un tanto complicada, ¿no? Quizás el mejor ejemplo que podemos ver de lo que significa ceder para acordar y gobernar es un gobierno de coalición, que es el primer gobierno de coalición que hemos tenido en España. Estaría bien que nos pudieras trasladar alguna experiencia al respecto, ligándolo con esto, y además te traslado la pregunta que nos hace un compañero desde las redes. Decía: hola, buenas tardes, se llama Iñaki. ¿Creéis que el PSOE se ha dejado llevar por un debate político siempre bronco y polarizado, o el PSOE ha entendido que le favorece estratégicamente? Lo digo porque es muy difícil emprender reformas necesarias de país desde la desconfianza y la confrontación permanente. La coyuntura que hablamos, acuerdo, cesión, ¿cómo ves tú este planteamiento y cómo debemos abordarlo de aquí a futuro? Si las coaliciones han venido para quedarse, son una buena experiencia, y aunque un partido de mayorías como el PSOE apueste siempre por intentar ganar con mayoría absoluta en las elecciones, sabemos que puede ser una herramienta que tengamos que tener en cuenta de aquí al futuro, o lo contrario. ¿Cómo lo ves, Paco? Yo aquí, si me permitís, voy a interpretar la pregunta, sí. Intento responderla, pero lo interpreto. Dos cosas distintas. Uno, gobierno de coalición, y otra, voy a sustituirlo de acuerdos por consensos. Y ahora intento explicarme. Gobierno de coalición. Sí, efectivamente nosotros no estamos acostumbrados en este país a que haya un gobierno de España en coalición. Vamos, es la primera experiencia, obviamente. Yo antes hablaba con Marisol, la secretaria de Organización Regional, estábamos comentando la puerta y le decía: la mayoría de los líderes europeos de los 27
tienen apoyos parlamentarios muy bajos. Es decir, gran parte no llegan ni al 20% del electorado. Porque tenemos una sociedad muy fragmentada, con mucha oferta, y los parlamentos son muy fraccionados y los gobiernos necesariamente tienen que ser de coalición. Claro, esto no es sorprendente en el centro norte de Europa, donde durante décadas se forman gobiernos, en términos históricos, no de 2 partidos, hasta de 4 o 5 partidos en un solo gobierno. Nosotros esa experiencia no la tenemos. ¿Cómo ha ido? Pues con todas las dificultades de una nueva experiencia. ¿Dónde lo situaría yo? Bueno, yo creo que hay que situarlo en lo siguiente. A mí me ha tocado ver gobiernos en mi tierra, en Andalucía, de un solo color y también de 2 colores, porque hemos estado allí con Izquierda Unida, con el Partido Andalucista. No hay diferencia. Es un solo gobierno, con un solo presidente, que toma sus decisiones en un solo Consejo de Ministros. Debate externo, artículos en prensa, debate, todo lo que quiera, pero no hay 2 boletines oficiales del Estado, hay 1. Y lo que sale publicado es el gobierno de coalición. Es decir, lo que sale publicado en el BIN, en el BOE, es la decisión. ¿Podemos evaluar que ha habido muchas tensiones, mucho debate, mucho ruido? Sí, pero a la hora de ejecutar políticas, de tomar decisiones y de aprobar cosas para los ciudadanos, pues como un gobierno de un solo color. La otra parte de la pregunta, lo que yo te decía, que sustituía acuerdos por consensos. Efectivamente, hay que acordar, pero la dificultad de acordar radica. La derecha reacciona muy virulentamente cuando el Partido Socialista llega al gobierno. Estoy hablando del conjunto de España, fundamentalmente en las generales. Probablemente se dé también en alguna autonómica y en algunas municipales, pero reacciona muy mal. Zapatero tuvo 4 años terribles no había manera de establecer ningún consenso, ningún acuerdo. No, ellos insinúan, y no insinúan, sino que dicen directamente que hemos llegado de forma ilegítima al gobierno. Claro, cuando se hace la moción de censura es completamente legítima porque es constitucional, pero ellos, no, tal, que pase por las urnas. Pasamos por las urnas, no una vez, sino 2, ganamos 2 veces, pero aún así no somos legítimos. Que nos han votado los ciudadanos. Que rompéis España. O sea, es muy difícil porque es una posición frontal. Claro, esta España nuestra de ahora es igual a la España donde no había tanto fraccionamiento electoral en el Parlamento, donde, fíjate, hasta en el 82 con los 212 diputados Felipe, pero Zapatero también con muchos diputados, o incluso Aznar, que recordad que Aznar sacó mayoría absoluta. El consenso allí, necesariamente, porque era un bipartidismo imperfecto, pero un bipartidismo, el consenso necesariamente era entre 2. Por tanto, tenían que haber acuerdo entre 2. El consenso en unos tiempos de una hiperfragmentación parlamentaria no tiene por qué ser entre 2. A mí me parece que se trabaja mucho para el consenso cuando somos capaces de la mayoría de los decretos que aprueba el Gobierno ratificarlos en el Parlamento, muy fragmentados, con 170, con 180 y con 190 diputados de hasta 7 y 8 formaciones políticas distintas. O sea, volviendo a la pregunta, yo creo que el presidente del Gobierno, en primera persona, pero todo el Gobierno de España, tiene una capacidad enorme para llegar a consenso, a los consensos de este tiempo de fragmentación. Si estuviésemos en un bipartidismo estaríamos obligados al consenso con la otra parte, pero la otra parte no es mayoría, la otra parte no tiene el poder que tenía antaño y la otra parte no quiere acuerdos. Por tanto, los consensos los tenemos que buscar donde podemos para sacar el mayor apoyo posible a cada acuerdo. No sé si he respondido más o menos. Sí, sí, perfectamente. Julio quería trasladar alguna pregunta o alguna reflexión, así que adelante. Sí, bueno, Paco, me ha gustado una parte, bueno, en realidad toda, pero una parte especialmente. Y voy a la parte humana más primitiva, que es la de los estados de ánimo. Cuando el PP no tiene nada que ofertar, yo interpreto que le interesa
crear estados de ánimo negativos porque así es impenetrable otro tipo de ideas, otro tipo de ofertas. Es una parte biológica humana primitiva, sencilla. Tú estás cabreado, por mucho que yo te oferte, no te llega nada. Como no tengo nada que ofertar, voy a trabajar estados de ánimo colectivos negativos. Así se suma también la extrema derecha, se suma el PP, porque no tiene nada que ofertar, pero es bien sencillo. Mantengo a la gente cabreada y el PSOE, que tiene fortalezas, oferta, gobierna, va a hacer que a una población importante no le llegue nuestra acción de gobierno. Por eso es tan difícil comunicar, por eso esas 5 o 6 cosas que tú acabas de decir en pandemia son difíciles de comunicar y que le llegue a la gente. Algo tan sencillo, el tema de los ERTEs, la gente está cabreada, pero tú no te has enterado de los ERTEs, tú has disfrutado de... Vale, esa parte primitiva es fundamental, esa parte de enfocar nuestro futuro al que nadie ha ido al futuro. Si lo vemos, construimos el futuro, inventamos y invitamos a ir para allá todos juntos, es muy poderoso. Nosotros en abril del año pasado, en Mérida, cuando estuvimos debatiendo en el equipo de gobierno local que tenemos que sacar la cultura a la calle, la cultura es una arma masiva de generar estados de ánimos positivos. La música, el teatro, las cosas en la calle. Nosotros ya sabíamos que o ganábamos estados de ánimos colectivos en la ciudad o dejamos que entrara en la puerta un montón de cosas que están pasando. Y no dejamos. O sea, realmente tenemos que abrir la ciudad, la economía, pero también sabíamos que los estados de ánimos positivos son revolucionarios y movilizadores. Y sobre todo son una vacuna contra los que no tienen nada que ofertar. Por eso a mí esta parte me interesa bastante. Podemos seguir así, es decir, ¿cómo combatimos, Paco, y esta es la pregunta, esa parte de lo que no nada tienen que ofertar y que es fácil caer en la tentación de entrar en ese combate contra, porque a mí muchos compañeros me lo dicen, ¿por qué no vamos a la guerra contra la extrema derecha? Tal? Bueno, tiene mucho que ver con esto, no toca, me apetece entrar y de verdad, Paco, yo todos los días me tengo que morir, igual como todos, 7 veces en la lengua por no entrar, porque nos sirve la sangre, pero yo creo que la respuesta está también ahí. Si entramos en su terreno de estado de ánimo negativo, estamos allí. Y si estamos allí, no estamos en el futuro, no estamos convenciendo. Entonces, mantenernos es muy difícil, Paco. ¿Tú crees, o cuál sería la estrategia? Bueno, ya has dado un apunte, es decir, yo creo que buena parte del Congreso Federal va a ir por ahí, optimismo, modernización, anhelos, esperanza. Pero eso hay que trabajarlo mucho. Yo creo que esa es nuestra apuesta también en este tiempo que viene. No sé cómo tú lo ves, esta parte de algo tan sencillo, tan primitivo, tan humano, pero tan poderoso, lo que hemos podido comentar. Mira, yo te distinguiría un primer plano del que habla, y cuando digo plano es en 2 dimensiones. El plano, sabéis que es largo por ancho. Plano. Y un plano es el PP. Claro que están en eso, porque no tienen nada que ofrecer, como tú dices, y están en eso. Problema. Nunca se gana nada en política a corto. La política siempre es a largo. Siempre. Y para jugar a largo tienes que tener, cuando menos, 3 cosas. Liderazgo, Casado no lo es. Estrategia, no la conozco en el PP. Y equipo, salvo Teo, no sé quién, Cuca Gamarra, no sé quién es el equipo. Extremadura tiene un líder, tiene un gobierno con una estrategia y un montón de alcaldes y presidentes de diputaciones trabajando en esa estrategia, y tiene equipos que son visibles, tanto en el partido como en el otro. Aquí sí hay un proyecto a futuro. Por tanto, todo lo que hagan los demás no importa, porque aquí se juega largo. Eso sería lo plano. 3 dimensiones, que yo creo que es como hay que jugar en política ahora. No solo jugar a largo y buscar el plano, sino 3 dimensiones. Largo por ancho, por alto. Ver volumétricamente la política. Cuando ves volumétricamente la política, te das cuenta de que no hay tanto poder en los medios de comunicación. Ni hay tanto poder en los partidos políticos. Ni los listos
están en las tertulias. Porque esto es muy sencillo. Ni son tan listos los que están en las tertulias, ni son tan tontos los que gobiernan. Hay que definirlo más hábilmente. ¿Y hábilmente qué es? La sociedad anda sola. Tiene sus propios criterios. Sabe cuándo está enfadada, sabe cuándo tiene que estar triste y cuándo tiene que estar contenta. El anhelo de esperanza y de optimismo no es que yo se los quiera irradiar, aunque comparto que hay que alimentar eso, es que ya va a salir. Pongo 2 ejemplos históricos que yo creo que nos pueden valer. Los años 20 del siglo XX, 1920, 1921, 1922, ¿sabéis cómo le llamaban a esos años? Los alegres años 20, los locos años 20. ¿De dónde venía la humanidad? De una primera guerra mundial, con millones de muertos, amputados. Entonces, la gente no quería mirar atrás, quería disfrutar de la vida. Negocio, empresa. Después vino el crash del 29, bursátil, pero esa década fueron los alegres años 20, porque era un anhelo, un deseo de no mirar atrás. Ya he pasado la pandemia, ya he pasado esto, viene un mundo nuevo, yo quiero estar en ese mundo esperanzador. Y es un deseo de la gente. Segundo ejemplo, a mí me parece el más curioso para estudiar. Elecciones al gobierno, a la presidencia del primer ministro de Gran Bretaña en 1945. ¿Qué pasó hasta el 45? Segunda Guerra Mundial. Ganan los aliados, uno de los grandes referentes de los aliados es Winston Churchill, que era primer ministro. Perdió las elecciones. ¿Por qué? La ganó un socialdemócrata que se llamaba Clemens. Y Clemens se dedicó a hablar de una cosa que ahora nos parece vieja, pero que en 1945 era lo más moderno. ¿Sabéis de lo que hablaba? Del estado de bienestar, que no existía. Protección para los trabajadores, servicios sanitarios, educación, protección social. Y el que había sufrido la guerra escuchaba a Churchill hablándole de las batallitas de la guerra y que con los escombros en Londres, pero Clemens le hablaba del futuro, de lo que venía, de la ilusión. Clemens ganó las elecciones. No se trata de que Clemens conduciera al pueblo, no se trata de que Clemens influyera en el pueblo, es que el pueblo quería eso. Entonces yo coincido contigo en que hay que alimentar de forma amable todo, pero lo que os digo es lo que va a venir, no lo que nosotros queramos que venga. Y quien esté preparado navegará y quien no le pasará la ola por encima. El triste, con malas noticias, protestón, perderá elecciones. El que tenga un proyecto futuro y traslade ilusión y esperanza y defina un proyecto de modernización, ganará elecciones. Tan simple como eso. Muy bien. Se nos está terminando el tiempo, tenemos un par de palabras todavía, pero por eso os pido un poquito de agilidad, tanto en las preguntas como en las reflexiones. Como tengo confianza, Paco, Sí. ya sabemos que queda poco tiempo, pero no vamos a dejar sin yo encantado. abordar esas preguntas, así que Yo adelante, Juan encantado, Antonio. lo que digáis. Adelante. Sí. Hola, Paco. Cortito y al pie, como decía Cruz, ¿no? 3 cosas. Primera, en el hilo conductor de tu relato has sobrevolado una cosa que no has llegado a mencionar, pero yo creo que está ahí, que es la recuperación económica. Perfectamente claro. Sin decirlo, he estado todo el tiempo hablando de eso. Eso es. En el año 96 perdimos, porque veníamos de una crisis del 93 al 96, y aunque estábamos ya en recuperación, pero había desgaste y seguíamos en crisis. En el año 2011 perdimos porque estábamos en una crisis enorme. En ese 2023 del cual hablas tú, los pronósticos nos están diciendo que los próximos 2 años vamos a crecer a ritmos del 6%. Eso es una barbaridad. Sobre eso, ¿crees tú que de cara al 2023 eso es fundamental? Y segundo, ¿crees que los nervios que tiene la derecha y la impaciencia que tiene la derecha se debe
a que esa recuperación económica la va a gestionar el Partido Socialista? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. Siempre se ha dicho en esta organización que para gobernar España son claves dos federaciones. Cataluña, la federación, los compañeros del PSC, y nuestros hermanos andaluces, de donde eres tú. Yo creo que el PSC acertamos con ella y se han hecho las cosas francamente bien y así están los resultados, y nos queda Andalucía. Te pediría una opinión sobre tu tierra para intentar recuperar el proyecto y para volver a ser vencedores. Y la tercera cuestión, Ciudadanos. Ciudadanos, las encuestas dicen que se cae, pero hay muchos votantes de Ciudadanos. ¿Tiene el Partido Socialista algo que decirles a esa parte del electorado que algún día nos votó y que mañana nos puede votar? Simplemente eso. Empezando por el final. Yo creo que efectivamente Ciudadanos está muy mal y que el electorado de Ciudadanos está buscando su espacio. Hay dos cosas. Una depende de los espacios. Por ejemplo, Extremadura. Hablo de Extremadura porque estamos en esta casa. Yo lo he hablado con Marisol antes tomando un café y le decía a ella, hay casos donde el emisor es el mensaje. Estoy hablando de vuestro presidente. Vuestro presidente en sí mismo es el mensaje. ¿Qué decirles, Guillermo? No hay que decir nada más en relación a eso. Ahora bien, de aquí hasta que se vote quedan 2 años y medio. Estamos en un mundo vertiginoso, cambiante, mutable. La política en términos históricos siempre ha sido una especie de carrera de obstáculos. El jockey encima del caballo, obstáculo tras obstáculo. No sé si habéis visto alguna vez el Grand National, que es una carrera británica donde hay unos obstáculos enormes y se cae el jockey, se cae el caballo y son muchos caballos saltando. Siempre ha sido así la política, siempre así. Pero en estos tiempos de todo vertiginoso y cambiante, además de los obstáculos que ya están, de repente sale un obstáculo de la tierra. En 2 años y medio, cantidad de obstáculos. Eso vale para Ciudadanos y para cualquier cosa, En lo que decía de los fondos de recuperación que ha estado transitado, las perspectivas económicas son buenas, pero los socialistas no somos de esperar desplegar las velas y que nos dé el viento. Nosotros somos también de remar. ¿Por qué no seguir impulsándonos? O sea, no basta con que un día venga el viento y nos lleve, como está pasando con la economía. Y el remar es los fondos de recuperación económica. Ahora se cumple exactamente 1 año, en este mes de julio. No se habla de esto, es curioso, es muy triste esto de la política porque las cosas se olvidan. Hace 1 año, el que tenemos ahora de presidente del gobierno, que se llama Pedro Sánchez, recorrió más de 7 países de Europa hablando con líderes, uno tras otro, en esta misma fecha, preparando un Consejo Europeo que había en julio, intentando convencerles de que había que hacer un plan Marshall para toda España, para toda Europa, con la pandemia. Y algunos decían, joder, vaya ostión se va a llevar, porque en Europa no son capaces de ponerse de acuerdo 27. Estuvo varias semanas recorriendo él mismo. Y el Consejo Europeo ese, finalmente, a finales de julio, duró no 2 días como habitual, sino 5, debatiendo hasta que finalmente, no digo que sea solo mérito de Pedro Sánchez, pero tuvo un papel protagónico en ese momento y otros países también. Y Merkel, y Macron, y el entonces primer ministro italiano. Conte, se hizo un trabajo genial porque lo de los fondos de recuperación, yo creo que todavía no tenemos conciencia. Han pasado 3 cosas con los fondos de recuperación que para mí son vitales. Una, son unos fondos que ha hecho más que cualquier cosa que se ha hecho por la Unión Europea. Digo, en términos de unidad. Porque todos los países van a mutualizar la deuda. Todos los que compartimos una hipoteca sabemos que no hay cosa que una más que el sacramento del matrimonio, la hipoteca une muchísimo. Mutualizar la deuda ha unido Europa. Eso me parece algo distinto a lo que ha pasado nunca. Segunda cosa que ha pasado.
un volumen excepcional de fondos. Porque no solo vamos a tener los fondos extraordinarios Next Generation, que son de la pandemia, tenemos el marco financiero plurianual de siempre de Europa de los próximos 6 años. O sea, se compatibilizan eso y además los propios presupuestos del Estado, que son más grandes y con más gasto social que nunca. Con lo cual tenemos probablemente una etapa de 6 años muy importante desde el punto de vista de gasto público a todos los niveles. Y tercer elemento. Todos los fondos extraordinarios que ha tenido Europa siempre ha sido para corregir desigualdades entre las regiones más pobres y las más ricas, que habitualmente es sur con el norte. Tanto Extremadura como mi tierra Andalucía nos hemos beneficiado de muchos fondos europeos a lo largo de años porque no teníamos ni las infraestructuras ni las condiciones desde el punto de vista empresarial que tenían otras regiones ricas del norte. Siempre ha sido así, desde que Europa es Europa, y estoy hablándote de después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros entramos tarde, en España entró tarde, pero siempre ha funcionado así. La primera vez en la historia de Europa donde los fondos van a asuntos donde todos y cada uno de los países, todos y cada uno de los empresarios, partimos desde el mismo punto. Los proyectos de hidrógeno verde son los mismos en Francia, en Alemania que en España. En Extremadura se están trabajando temas de innovación, de transición ecológica, de transición energética, que son los mismos que se están trabajando cerca de Berlín. Nunca ha pasado eso. Partimos del mismo punto, tanto a nivel de Estado o de gobierno autonómico como de empresa. Y los empresarios españoles lo saben. El mundo empresarial español está muy implicado y de hecho va a hacer grandes inversiones porque sabe que es una oportunidad que no se puede perder. Y esto está asociado a la modernización. He utilizado esa palabra porque la usamos mucho en Andalucía, pero es las transformaciones. Es que el mundo va a avanzar con o sin nosotros. Quien se transforme estará en ese nuevo mundo y quien no se quedará atrás. Y te he respondido a lo del Fondo de Recuperación, a lo de Ciudadanos, pero me hiciste una tercera pregunta. Andalucía, eso. Mi tierra. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. El voto en Cataluña es muy importante para unas generales y el voto en Andalucía también. Pero voy a decir una cosa que a lo mejor no sois conscientes. El voto de Extremadura también. Para unas generales, el voto de Extremadura muy, muy importante. Hay pocas comunidades autónomas tan sólidas desde el punto de vista socialista. O sea, vosotros yo sé que pensáis en vuestro ambiente local y en vuestro ambiente autonómico, pero para las generales, Badajoz y Cáceres aportan diputados y senadoras y eso es muy importante. Y yo creo que tenéis una responsabilidad enorme. Ahora es verdad que Andalucía, pues, son 8 provincias y aportan un volumen. Yo creo que en Cataluña estamos fuertes, como tú decías antes. En Andalucía no estábamos tan fuertes, pero creo que vamos a estar muy fuertes. Por 2 razones. Una, por el propio liderazgo de Juan Espada, que creo que se consolidará y será querido porque en unas primarias donde votan 47.000 militantes, quien sale de esas primarias sale fuerte. La militancia hace liderazgos. Los hace, los construye. Y 2, porque en este caso yo puedo hablar de él porque lo conozco personalmente bien. Juan es un hombre de este tiempo. Los liderazgos surgen en cada momento. Sí, hay un liderazgo para cada tiempo. En la antigua filosofía comunista, yo me reía mucho con José Luis Ábalos, que siempre hablábamos de libros y tal, y José Luis Ábalos y yo hablábamos mucho. En la antigua filosofía comunista, vinculada al marxismo, se decía: los hombres no eligen los procesos, los hombres mujeres. Pensad que estaba escrito en una época muy machista, ¿no? Pero los hombres no eligen los procesos eligen a los hombres. Los procesos eligen a los líderes. Juan es el líder para el tiempo que viene Andalucía. Unido a que tiene el respaldo del partido, yo creo que va a dar la batalla y creo que va a suponer un plus en el conjunto este que tú planteabas de la suma de diputados y senadores y de votos por las generales. Bien, Paco, voy a aparecer Ferrera. Tenemos una última pregunta. Os pido brevedad a ambos para que no se nos vaya el tiempo porque están el resto de compañeros esperando Paco, en tu intervención sobre los jóvenes Sí. y en claves de futuro,
Sí. Has hablado de que los jóvenes hoy quieren políticos que hagan política y que con sus políticas satisfagan sus necesidades. Esto viene con motivo de que la crisis del 2008 fueron los grandes damnificados y, por tanto, los grandes decepcionados. ¿Qué preferimos en el PSOE? ¿Los jóvenes preparados en expectativa para no decepcionarlos más o un club de fans? Gracias. Es una buena pregunta. Yo prefiero jóvenes que exijan. De hecho, necesitamos posiciones críticas. Un ejemplo que me interesa explicar. Yo tengo el convencimiento de que efectivamente las necesidades materiales, hay un escritor, bueno, no os aburro, pero hay un politólogo que distingue en necesidades materiales y posmateriales. Lo material es empleo, vivienda, y lo posmaterial es ecologismo, feminismo, es decir, pero claro, tú tienes que tener las dos cosas satisfechas. Yo soy ecologista y quiero que el cambio climático me preocupa, pero me preocupa tampoco que tenga una vivienda y no tengo empleo. Son muchas cosas. Entonces, hay algo que contestará a tu pregunta, que es una opinión personal que yo tengo. El Partido Socialista tiene algo que está escrito en su genética y en su corazón, que es luchar contra cualquier injusticia. La liberación del más débil. Lo hemos hecho con los trabajadores, cuestiones sociolaborales, emancipar a los trabajadores del yugo de determinado volumen empresarial. Lo hemos hecho con el feminismo, la emancipación en términos de igualdad. Si pensamos, por ejemplo, en el cambio climático o en el ecologismo, pensadlo un poco. ¿No creéis que están subyugadas las generaciones futuras por las generaciones presentes? ¿No estamos hipotecando, si no somos capaces de cuidar, no solo en términos de naturaleza, sino los procesos de construcción, de industrialización, el clima? Y, por tanto, hay un elemento pendiente de emancipación de las generaciones futuras respecto a las generaciones presentes, vinculadas al ecologismo, por ejemplo. Pero si nos vamos a las cuestiones materiales, igual. Yo os hablaba de la revolución inmobiliaria. Cuando hablo de revolución, eso asusta mucho. Yo no estoy diciendo vamos a quitarle a los ricos para darse a los pobres. Estoy diciendo darle una oportunidad. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón socialdemócrata? Todas las desigualdades preexistentes hay que destrozarlas. No puede haber desigualdades a futuro. Nuestro mundo, el que intentamos construir, no puede ser un mundo donde persistan las desigualdades. Por tanto, las desigualdades preexistentes son las que tenemos que combatir. Y esos jóvenes, yo cuando era joven, sabía que si me formaba, que si estudiaba, iba a ser mi vida mucho mejor que la de mis padres. Pero a estos jóvenes les prometimos esto. Y tienen una frustración tremenda, porque no han encontrado su respuesta. Y me parece muy bien que lo reivindiquen. De hecho, nos están diciendo, oye, vosotros no sois los que emancipáis, los que liberáis, los que lucháis contra las desigualdades. ¿No sois los socialistas los que sois capaces de dar respuesta a mis necesidades? Y nos toca dar respuesta. Y ese es nuestro esfuerzo. Y no se trata de hacerlo en un mes, pero de forma constante todo el tiempo que sea necesario. Por eso os ponía la imagen gráfica, que lo pensarais, del presidente de Estados Unidos diciendo en el micrófono en voz baja, subirles el sueldo. No es que no tengáis trabajadores, es que no le pagáis bien. Y a veces aquí nos cuesta decir las cosas así de claras. O sea que estoy completamente de acuerdo contigo. Bien, muchas gracias, Paco. Comenzaba esta mesa de gobernar en contexto político actual agradeciéndote tu colaboración y tu participación, como siempre, y termino trasladándote toda la fuerza y el ánimo del PSOE extremeño para gobernar en el contexto político actual y para seguir gobernando en el futuro. Aquí tienes a los compañeros y a las compañeras remando para que el PSOE siga siendo la fuerza central de este país y de esta región. Así que nada más y muchas gracias, Paco. Gracias a vosotros. Gracias.